bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Debemos recordar que Dios estableció tener sus propias celebraciones, sus fiestas. Esas fiestas son 7 y se dan a través del año, en 3 épocas diferentes. La primera época es esta, que es primavera. Hoy estamos en el calendario hebreo. A las 6 de la tarde comenzó el mes de Abib. Abib significa primavera. También se llama el mes de Nisán. Nisán significa milagros. Entonces, bien interesante, la época en que Dios decidió esta celebración. Entonces, estamos hoy comenzando 6 de la tarde, el día 14 del mes de Abib, o sea, el mes de primavera, o el mes de Nisán, tiene ese otro nombre que significa milagros. Para entender lo que es la Pascua, debemos también saber que Dios desea que seamos personas que nos preparamos para la segunda venida de Él. Recuerden que nuestra fe tiene fundamentos, tiene algunos pilares bien importantes, y uno de ellos es el que nosotros sabemos que Jesús vendrá por segunda vez sobre la tierra para reinar durante 1000 años, acompañado por la iglesia. Esa iglesia será un gran conjunto de santos, y esos santos deben prepararse. Entonces, Dios establece estas fiestas con un propósito, y es darnos preparación para esa venida de Él. De modo que quiero primeramente que vayamos a Mateo capítulo 25. Entonces, las festividades de Dios tienen por propósito prepararnos, tienen por propósito que sepamos lo que Él hizo y está haciendo sobre la tierra. Mateo capítulo 25. Y entonces allí tenemos a partir del verso 1 la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25 a partir del verso 1. Entonces voy a leer. Dice allí la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Recordemos que en la cultura hebrea, cuando un hombre se comprometía con una mujer, a eso se llamaba desposarla. Entonces, desposarla no es casarse, es simplemente hacer el compromiso. Y el matrimonio siempre se llevaba 1 año después de que era desposada la novia. Durante ese año, el novio estaba ausente, pero el novio respondía económicamente por todas las necesidades de la novia. O sea, era un compromiso de matrimonio, no era un compromiso de seamos novios a ver si esto funciona. Desposar a alguien era con la certeza absoluta de que ella es mi esposa y va a ser mi esposa. Igualmente, había un compromiso de ella hacia él. Durante ese año, el novio dejaba escritas las costumbres que él tenía, sus hábitos, de manera que la novia durante ese año estudiaba y ensayaba para satisfacer al futuro esposo en sus hábitos. Y además, el mejor amigo del novio era la persona que ayudaba a la novia a entrar en esa cultura, en esos hábitos que tenía el novio. Entonces era un año muy interesante. Al término de ese año, el novio llegaba cualquier noche, él no avisaba, pero cuando el novio estaba cerca, se tocaban trompetas, y entonces todos en la casa de la novia sabían que el novio estaba llegando. De manera que la novia salía, la llevaban levantada en andas. Ella no salía caminando, sino que los familiares la ponían sobre un tablón, levantaban el tablón sobre sus hombros y salían con ella en andas a encontrarse con el novio, o sea, la levantaban. Toda esa cultura hebrea tiene un simbolismo y una aplicación real para nuestra realidad. O sea, vamos hoy a ver que realmente en Pascua comienza el pacto de Dios con nosotros y de nosotros con Dios, mirando hacia ese matrimonio, hacia esas bodas del Cordero de Dios. Entonces, leemos aquí en Mateo 25, a partir del verso 1, la Escritura dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Recuerden que el novio llega de noche.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, las 5 novias sensatas se prepararon. Las otras estaban relativamente desentendidas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, esta parábola muestra que nosotros, si estamos creyendo a la segunda venida de Cristo, si estamos creyendo que Él está formando una iglesia que va a cogobernar con Él durante 1000 años sobre la tierra, debemos prepararnos, ¿sí? Debemos tener ese aceite, esa unción, ese conocimiento. Debemos haber ensayado todo lo que tiene que ver con la cultura del futuro esposo. Esa palabra preparar, permítanme, les muestro aquí algo bien importante. Esa palabra preparar tiene una connotación muy importante y nos va a ayudar a que entendamos. El Padre conoce que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa olvidamos y abandonamos pronto las cosas que Él nos dice. Siempre la Escritura está ayudándonos y nos está animando a recuerden las buenas obras, recuerden las obras maravillosas, recuerden lo que Él nos ha dicho, recuerden. Entonces el Padre nos ha dado tiempos y temporadas verdaderos, con fechas específicas. Entonces, esta fiesta, Pascua, es una de esas fechas específicas para que estemos recordando. La letra roja no alcanzan a verla ustedes, aquí al frente dice: para traernos constantemente de regreso a quién es Él. Entonces, las fiestas que tienen fechas tan específicas dadas por Dios, tienen por propósito recordarnos constantemente quién es Él y lo que Él está haciendo en la tierra. De modo que cuando decimos vamos a celebrar Pascua, aceptar la invitación, la convocatoria del Señor, sabemos que Él quiere que estemos recordando quién es Él y qué es lo que Él ha hecho sobre esta tierra. Entonces, para eso estamos aquí en esta noche. Vamos a que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. De modo que, al asistir y apartarnos hoy por este tiempo, nosotros estamos preparándonos. Prepararse es apartarse de cosas que son profanas, que son impías. Cosas impías son las que no dan a Dios como centro. Ser piadoso, ser un hombre pío, una mujer pía, significa que ponemos a Dios como centro de nuestras vidas. Entonces, prepararse es apartarse de las cosas que son profanas o impías y que volvamos hacia el hacer, hacia el producir, que volvamos hacia el observar, que volvamos hacia el celebrar. Entonces, si estamos celebrando, estamos preparándonos, estamos dejando la forma cotidiana de vivir impía en el mundo en que nos encontramos y estamos observando, celebrando, volviendo a hacer y estamos poniendo en orden aquello que es santo. Hoy vamos a poner en orden nuestra cabeza con cosas que son santas, que tienen que ver con la Pascua. Entonces hoy vinimos a ordenar nuestra estructura mental acerca de la Pascua. Entonces vamos a estar mirando aquello que ha sido separado, que ha sido firmemente establecido, que ha sido designado y fijo. Hoy estamos en eso. Hoy en esta reunión vamos a que Dios pueda cumplir ese propósito en nosotros. Entonces, con esto creo que damos como una introducción a por qué estamos aquí y qué esperamos de esta reunión. Vamos entonces a mirar qué es lo que Dios llama Pascua y por qué le da tanta importancia. Entonces quiero por favor que vayan a su texto. El título dice: El pacto del umbral. Para entender qué es Pascua,
debemos primero entender en qué consistió lo que se llamaba en la antigüedad el pacto del umbral. Umbral, ustedes saben que es la parte inferior, el piso de una puerta. Encontramos entonces lo siguiente, leamos: si conocemos la perspectiva original hebrea sobre cada palabra, sabremos exactamente qué significa. Entonces necesitamos mirar en esa cultura qué significaba el umbral. Dice acá, miremos primero sobre el templo, o sea, ¿qué era un templo? En la antigüedad, ¿qué llamaban un templo? El templo más primitivo era una puerta y un altar, o sea, el templo más primitivo era el marco completo de una puerta y un altar después de ese marco de puerta. Entonces, imaginen ustedes aquí parado, un marco de puerta, sea en piedra, sea en madera, ¿cierto? Y al pasar esa puerta, adelante, lo que encontramos era un altar para sacrificar cualquier animal. Eso era un templo. Era algo muy simple, era algo muy primitivo. Pero eso es lo que significa un templo. Entonces, observen que para nosotros, en nuestra cultura occidental, pensar en un altar para sacrificar un animal o algo, hasta cierto punto lo hemos oído y de alguna manera lo aceptamos en la cabeza, lo teníamos. Pero para nosotros, en nuestra cultura occidental, pensar que un templo esté constituido por el marco de una puerta y un altar, creo que el marco de la puerta nos suena como, wow, esto es algo nuevo, ¿no? No lo teníamos en la cabeza. Entonces, cuando tú hablas de un templo, debes pensar en una puerta y en un altar de sacrificio. Así es como se veía en el mundo antiguo. Y Dios y Jesús echan mano de todos estos elementos culturales para que entendamos lo que Dios hizo a través de lo que se llama la Pascua. Continuamos leyendo. Allí se ofrecían los sacrificios a Dios. De eso se refería al templo. Un templo tenía que ver con un Dios, marco de una puerta y un altar donde se ofrecían sacrificios, vidas de animales a ese Dios. El altar es un elemento conocido por nosotros, mas no lo es el de la puerta. Si alguien iba a hacer un pacto con otra persona, ahora, en la antigüedad no se decía hacer un pacto. En la antigüedad se decía cortar un pacto. ¿Por qué se decía cortar un pacto? Cuando dos personas se comprometían el uno hacia el otro en algo, mediante un pacto, una vez que ellos aclaraban a qué se comprometían, ambas personas traían animales y partían los animales por mitades. Colocaban una mitad a un lado, la otra mitad al otro. El uno traía varios animales, de modo que habían varias mitades a uno y otro lado. La otra persona también traía sus animales y también ponía las mitades al lado y lado. De modo que lo que quedaba era una especie de callejón formado por mitades de animales por un lado y mitades de animales por otro lado. Acto seguido, cada uno pasaba por ese callejón de animales muertos y proclamaba a qué se había comprometido con la otra persona. Entonces decía, yo, Gonzalo Valderrama, si le tomé una casa en arriendo, no sé, a Ramón Unzueta, entonces yo pasaba por en medio de ese callejón formado de mitades de animales sacrificados y decía, yo, Gonzalo Valderrama, me comprometo con Ramón Unzueta a usar su casa para vivienda mía y de mi casa, le pagaré un arriendo mensual de tanto, me comprometo a ello durante un año, si el contrato funciona y vamos bien, lo prorrogaremos automáticamente a otro año. Proclamaba a qué me había comprometido y luego de proclamar aquello a lo que me había comprometido, yo decía, y así me pase a mí, indicando las mitades de animales, y así me pase a mí si no cumplo lo establecido con Ramón Unzueta. Eso era un pacto. Luego pasaba Ramón Unzueta y decía, yo, Ramón Unzueta, me comprometo a darle mi casa en tal dirección a Gonzalo Valderrama en arriendo para que él viva con su familia, recibiré o le exigiré un arriendo mensual de tanto durante 12 meses y si al término de un año las cosas van bien en el contrato, lo prorrogaremos, etcétera. Y proclamaba todo lo que habíamos arreglado. Y enseguida de que él proclamaba decía, y así me pase a mí si no cumplo lo que he pactado con Gonzalo Valderrama, y mostraba los animales, o sea, que yo muera como murieron estos animales si no cumplo lo que pacté. De modo que un pacto tenía como seguridad la vida misma. Nosotros no somos una cultura de pactos. Nosotros en Occidente somos una cultura de contratos. El contrato no tiene la fuerza ni la seguridad que da el pacto. En un contrato incluso establecemos una cláusula
en la cual establecemos una multa para el otro en caso de que no cumpla. O sea, como quien dice, el contrato contempla el mismo incumplimiento. Entonces nosotros estamos relacionando de una manera que no es confiable. Un contrato no es confiable. El mismo contrato tiene una naturaleza no confiable. El pacto tenía confiabilidad porque se comprometía la vida de los dos pactantes. Después de haber proclamado el compromiso y el proclamar que así les pasara, hubiera muerte en caso de no cumplir, entonces preparaban algo de los animales y comían las dos personas. O sea, había una cena de pacto mediante la cual quedaba establecido el compromiso. Esa era la cultura anterior. Entonces, entender esto nos va a ayudar a entender qué es la Pascua. Muy bien, entonces vamos a continuar nuestra lectura. Si alguien iba a hacer o a cortar un pacto con otra persona, lo cual era diferente a un sacrificio ofrecido a Dios, era algo distinto, era simplemente entre dos personas, ¿dónde era matado el animal? Sabíamos que cuando la persona iba a ofrecer algo a su Dios, el que fuera, había un altar sobre el cual sacrificaba el animal. Pero en el caso de hacer un pacto con la otra persona donde también se sacrificaba animales, la pregunta es, como eso no era para Dios o para el Dios que tuvieran las personas, el animal no se iba a sacrificar allá en el altar del templo que ellos tenían, no. Entonces, ¿dónde se sacrificaban los animales cuando había un pacto entre dos personas? ¿Dónde se sacrificaba? Sigamos leyendo. Para tener una cena de pacto con alguien, ellos mataban un animal en la puerta de la entrada, en el umbral de la puerta era matado. Interesante, ¿no? O sea, que vamos afinando el proceso. Si yo tenía ese pacto con Ramón Unzueta con respecto a tomar en alquiler su casa, ¿dónde era que matábamos el animal o los animales? En la casa de uno de los dos. Había uno que decía, ok, hagamos la cena de pacto. Y entonces los animales con los cuales se formaba ese callejón eran muertos en la puerta de entrada a la casa. De manera que al sacrificar el animal o animales, se encontraba que había un umbral. Entonces miren lo que es el piso que era el umbral de la puerta. Ese umbral tenía y estaba diseñado, así lo diseñaban ellos en la cultura antigua, diseñaban toda casa con un umbral que tenía, ustedes ven, como una especie de orificio que formaba una semejanza de vasija. Eso es lo que en sus Biblias leen como lebrillo. De manera que el animal era degollado, sacrificado, la sangre se recogía en esa hendidura en forma de vasija, la sangre sobreabundaba, o sea que rebosaba la vasija e iba a esa ranura que formaba el dintel de la puerta. Entonces yo, Gonzalo Valderrama, en mi casa voy a hacer la cena para cortar el pacto con Ramón Unzueta. Mi casa por diseño, así como toda casa, no sé, tiene ventanas, tiene baños. En esa época, toda casa por diseño estaba el umbral de esta manera. Entonces, había una ranura por la cual corría la sangre que sobreabundaba del sacrificio. Íbamos a hacer un pacto. Entonces, sigamos leyendo aquí, a ver. Para tener una cena de pacto con alguien, ellos mataban un animal en la puerta de la entrada, en el umbral de la puerta era matado. El umbral significa una frontera. Y esto suele muy interesante ahora que veamos lo que es Pascua. Si se invitaba a alguien a una cena de pacto, se debía matar algo para la cena. Recuerden que matábamos animales indicando así me pase a mí, ¿cierto? Para poder cenar y hacer un pacto, lo primero era que algo tenía que morir. Para hacer un pacto, algo tenía que morir, había una cena de pacto, había que tener una víctima, es decir, como decimos en nuestra cotidianidad latina, teníamos que tener un animal para la olla, tenía que haber animal para la olla, porque estaba invitando a alguien a tener una cena de pacto, alguien tenía que morir, y esto es como una figura del Evangelio. Dios quiere entrar en pacto con todo ser humano, pero alguien tiene que morir, porque Dios quiere una cena de pacto con cada uno de nosotros. Eso es lo interesante. No lo sabíamos, o sea, hablamos de Pascua, hablamos de tantas cosas, pero no teníamos el entendimiento correcto. Sigamos leyendo. Es una foto del Evangelio, el que alguien tiene que morir. Los que invitaron, mataron el animal y la sangre de este llenó la base y fluía por el canal o ranura que hay en el umbral. Al cruzar el umbral, el invitado estaba pasando sobre la sangre que fue literalmente sacrificada por él. Si Ramón Unzueta llegaba a mi casa,
yo me había preparado para esa cena de pacto. Ramón, al llegar a mi casa, encontraba que había sangre en el umbral, ¿cierto? Y él entonces sabía que esa víctima sacrificada, su sangre había sido derramada, y la razón era él. Ramón sabía que él era la razón de haber sacrificado el animal. ¿Por qué? Porque estaba invitado a una cena de pacto. ¿A dónde? A mi casa. Si uno entiende esto, cambia el concepto de lo que es la Pascua. Lo va a tener un poco más claro y vas a poder apropiarte de cosas maravillosas. Muy bien. Nunca se paraba encima del umbral. El hombre invitado, Ramón Unzueta, supongan que esta línea aquí, divisoria entre la baldosa y la alfombra, si esta era la entrada a mi casa, Ramón llegaba, observaba que había sangre, había corrido sangre, él jamás debería pisar la ranura sobre la cual había corrido la sangre. Él tenía que pasar, Pascua significa pasar, él necesitaba pasar sobre el umbral sin pisar el umbral, porque si pisaba el umbral estaba pisando la sangre. En las culturas antiguas, la parte más sucia del cuerpo de un ser humano eran los pies, de manera que si yo con lo más sucio de mí tocaba la sangre, inmediatamente yo recibía maldición. Por eso la persona que venía a celebrar cena de pacto conmigo al entrar en mi casa se cuidaba de no pisar el umbral, sino de pasar por encima del umbral. Sigámoslo leyendo. Pisar el umbral era un acto de desprecio inimaginable, porque en las culturas orientales antiguas la parte más sucia del cuerpo eran los pies. Si Ramón pisaba la ranura sobre la cual había corrido la sangre y aún tenía sangre, él estaba manifestando un insulto real para mí, que lo estaba invitando a hacer cena de pacto. Se era maldecido en el momento en que los pies tocaban la sangre. Era expresar odio por la persona que invitó. O sea, oye, ¿cómo voy a hacer yo contrato con un hombre que me odia? No funcionaba ya, había algo que no estaba en regla, ¿cierto? Pasar por encima del umbral era expresión de halago. O sea, oye, estoy halagado de venir a cortar un pacto contigo. ¿Y cómo mostraba ese halago, ese bienestar, ese sentirse muy bien? Pasando por encima del umbral, no pisando la sangre que estaba en el umbral. Muy bien, se había aceptado la invitación a cenar, luego venía la cena. Ahora veamos qué es lo que Dios establece como Pascua. Y con estos elementos anteriores vas a poder entenderlo. Entonces sigamos allí. En nuestro texto dice Israel y la Pascua. En Éxodo 12, 1 a 28, Dios instituyó la Pascua de Jehová. Así lo dice él, allá en Éxodo 12, verso 11. Y vamos a leer todos esos versos detenidamente. Entonces, y vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y vamos desde el verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo. Entonces pongámonos en contexto. El pueblo de Israel había estado 430 años esclavo de los egipcios. Dios había oído el clamor de ellos por la esclavitud y la crueldad que ejercía Faraón sobre ellos con el trabajo. Y Dios manda a Moisés. El corazón de Faraón es endurecido por Dios y Dios manda plagas sobre Egipto. Y la última plaga está por venir, si se puede llamar plaga. Van a ver que no es plaga, porque no lo hemos entendido bien. Hoy lo vamos a entender. Entonces, Dios está allí a punto de sacarlos ya de Egipto, de quebrar el corazón de Faraón para que los deje salir. Entonces estamos en esa noche de salida de Egipto hacia el desierto. Pascua ante todo se celebra en la noche. O sea, Pascua es una celebración que viene desde ahora 6 de la tarde hasta medianoche. Pascua no es mañana, Pascua es la noche, ¿ok? Porque Pascua sucedió en Israel en la noche. Entonces es una celebración, dijéramos, de algo que fue rápido. Fue cuestión de una noche, no más. No hubo siquiera el día siguiente. Entonces, dice allí la escritura en el verso 1, Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para vosotros el principio entre los meses, o será el primero de los meses del año. Recuerden que antes de esto, el año nuevo se celebraba en septiembre, octubre, y se celebraba la creación del mundo, se celebraba la creación. Entonces el calendario empezaba en septiembre, octubre, celebrando años de la creación que Dios había realizado aquí sobre la tierra.
Pero para Dios es tan importante la Pascua que cambia el calendario. Y entonces Él dice, ok, a partir de ahora, ustedes no comienzan el año en septiembre, octubre, lo van a comenzar en marzo, abril. Entonces, Él hace que este mes se convierta en el primer mes del año. Y a ese nuevo calendario se le llama el calendario religioso hebreo. Al calendario anterior se le llamaba o se le llamó el calendario civil de los hebreos. Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces Dios está dando aquí una instrucción. El día 10 de ese mes, tomen un cordero, durante 4 días lo van a probar que no tenga ninguna mancha, ningún defecto, y el día 14 lo sacrifican. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿De qué está hablando Dios a esta gente? Del pacto del umbral. Si uno no ha entendido qué es el pacto del umbral, uno queda en el aire. O sea, ¿y por qué Dios mandó eso? ¿Porque le dio la gana? ¿Porque le ocurrió? ¿Fue un capricho de Dios? No. Él estaba usando elementos culturales para que ellos entendieran lo que Él quería hacer. Dios está diciendo que Él va a tener una cena de pacto con ellos. Dios está indicándoles, tomen un cordero, ese va a ser el animal que van a sacrificar a la puerta de entrada de su casa. La sangre del cordero llenará el lebrillo, el vacío que hace el papel de vasija, correrá también por la ranura, ¿cierto? Pero Dios aquí le añade algo más. Dios dice, van a tomar con hierbas de hisopo. El hisopo es una hierba que se da en toda parte, en el tejado, en las paredes, en el suelo desértico. Tomen hisopo, hagan un ramo, un ramillete de hisopo. Con ese ramillete de hisopo, mójenlo en la sangre que está en el umbral, en el lebrillo, y pongan la sangre en los postes y pónganla en el dintel. Él está funcionando, Dios está funcionando de acuerdo al pacto del umbral. Y le está poniendo algunos elementos adicionales que Él quiere que haya y que entendamos. ¿Y por qué Dios pone a que pongamos sangre en los postes y en el dintel? Porque Dios lo llena todo. O sea, Dios quiere que todos los costados, los 4 puntos cardinales, todo espacio esté llenado con la sangre del cordero. Ese cordero que Él ordenó sacrificar al pueblo de Israel era una sombra de Jesucristo más adelante como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado por nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí está claro? Ahora, Dios lo que está empezando con cada persona y con cada casa, Él está entrando en un pacto. O sea, la Pascua consiste en entrar en pacto con Dios. Eso no lo teníamos claro. Estamos celebrando hoy el que podemos entrar en pacto con Dios. Y el que vamos a saber cómo entrar en pacto con Dios y qué significa cada cosa de estas. Y poder apropiarnos de cada cosa de estas. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Y aquí aparece por primera vez levadura. Mañana vamos a estudiar en qué consiste la levadura. Es otra cuestión que tenemos equivocada. Entonces dice acá, esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Encontramos después en el Nuevo Testamento que Jesús, nuestra Pascua, fue también crucificada. Jesús es esa Pascua, es ese Cordero. Aquí Dios está dando una sombra de lo que sería más adelante. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,
así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Dios está diciendo que Él va a pasar por las casas. Él va a pasar por encima del dintel de las casas en donde se sacrificó el cordero que Él está ordenando. Es Dios quien va a entrar a tu casa para cenar pacto contigo. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La claridad creo que es diáfana, no tiene discusión. La cuestión es que como no lo entendíamos, no entendíamos por qué Dios quería celebrar eso, me parece algo ladrilludo. O sea, no, qué pereza ir a celebrar algo que no sé ni de qué trata. No había una motivación para que realmente fuera una celebración en el corazón nuestro, que de corazón quisiéramos celebrarlo. 7 días comeréis panes sin levadura. Mañana veremos eso. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué panes sin levadura? ¿Qué es lo que está Dios pretendiendo mostrarnos? El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será eliminado de Israel. Aquí empieza a crear la inquietud. ¿Qué es la levadura? ¿De qué está hablando Dios? El primer día habrá santa convocación. Hoy es el primer día, comenzó ya a las 6 de la tarde, por eso les invitamos y dijimos, oye, reunámonos y celebremos la Pascua del Señor. Dios ordena que haya convocatoria. Entonces no es un capricho del pastor o de cualquier persona, no. Es Dios quien establece que haya santa convocación. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día, o sea, de hoy en 8 días, estaremos igualmente convocándonos. Tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. En esos 2 días hay cena de pacto. Hoy tendremos cena de pacto con el entendimiento que estamos obteniendo. Dice, continuamos acá, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre perpetua. Dios quiere que esto sea una costumbre, un hábito, que cada año nosotros tengamos. Oye, estamos celebrando Pascua. Por eso fue que nosotros intentamos vestir el salón con algo que aluda a Pascua. Les anticipo, la corona de espinas es el dintel de la puerta. Entonces vestimos el local con símbolos que indiquen estamos en la época de celebrar Pascua. Dios está celebrando Pascua y nos invita a participar de esa celebración. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, tanto extranjero como natural del país, será eliminado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levaduras. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, hierba, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Ahí está el lebrillo. No era conseguir un tazón de la cocina, llenarlo de sangre y decirle a uno de los hijos: téngame aquí esto, mijo, mientras yo unto los postes y el dintel con sangre. No era un tazón que traíamos de la cocina. El umbral de la puerta estaba diseñado para poder almacenar y tener la sangre, para poderla untar. Dice: mojadlo, el manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos: ¿qué significa este rito?, vosotros responderéis: es la víctima de Pascua de Jehová. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón.
Eso es la instrucción que da Dios. Entonces vamos a mirarla a través de lo que hemos revisado, de lo que es el pacto del umbral. Porque Dios estaba usando para la Pascua todo el entendimiento que ellos tenían del pacto del umbral y le estaba adicionando algunos elementos más. Entonces dice allí, en Éxodo 12, 1 a 28, Dios instituyó la Pascua de Jehová. Ya lo leímos. Pascua en hebreo es la palabra pausach, que significa pasar encima, saltar encima. Esta Pascua indicaba que Dios pasaría a través del umbral a cada casa para cenar en pacto con cada familia. Miren lo que está diciendo acá. Esta Pascua indicaba que Dios pasaría a través del umbral a cada casa para cenar en pacto con cada familia que sacrificara el cordero. Era la expresión del deseo de Dios de entrar en pacto con todo ser humano. Era una sombra de la Pascua de Dios para la humanidad, en la cual el cordero a sacrificar sería Jesús, su hijo primogénito. Dios está haciendo algo nuevo con el pacto del umbral. Dios en su corazón ve que ese cordero que Él les ha pedido que ellos sacrifiquen es una sombra de Jesucristo mismo. O sea, Dios está poniéndole al pacto del umbral que el sacrificio verdadero final que Él hará será su Hijo Jesucristo. O sea, que la puerta de la casa de cada uno de nosotros, en ella realmente lo que se lleva a cabo es el sacrificio de Jesús mismo. Eso es muy poderoso. Nosotros entramos y salimos por nuestra casa común y silvestre. O sea, nosotros abrimos la puerta hacia la calle, vamos saliendo. Y entramos y salimos varias veces al día. Y cada vez que entremos o salgamos no tiene ningún sentido. Pero a partir de hoy tiene un sentido. Oye, la puerta de mi casa es una puerta en la cual debo estar recordando que hay un pacto de umbral. Dios desea que nos saturemos. ¿Saben qué es saturarse? Que en todo momento estemos viendo lo mismo. Oye, cuando yo salgo de mi casa debo pensar, yo acepté el sacrificio de Jesús, yo acepté el pacto del umbral, yo acepté la Pascua de Dios para mí. En esta puerta fue sacrificado Jesús. La sangre de Jesús estuvo acá. La sangre de Jesús por fe la he puesto en los postes y en el dintel. Cada vez que paso, entrando o saliendo de mi casa, debo pensar en que Dios hizo conmigo un pacto. Hubo una cena de pacto entre yo y Dios. No teníamos el concepto, no lo teníamos. Sigamos leyendo. Dios honró el pacto del umbral al darnos a su Hijo primogénito como cordero al cual sacrificaríamos nosotros mismos en el umbral de nuestras casas. O sea, por fe yo estoy diciendo y estoy tomando, estoy apropiándome. Yo estoy diciendo, Dios en su amor por mí me dio a su Hijo Jesucristo como el cordero pascual. Jesús es mi cordero de Pascua. ¿Quién me lo dio? Dios mismo. Y ese cordero fue sacrificado en la puerta de mi casa por fe. Yo lo creo, así como cada egipcio sacrificó el cordero, yo mismo sacrifiqué a Jesús en la puerta de mi casa. Tú le diste muerte. ¿Por qué? Por tus pecados. Jesús fue muerto, fue molido por nuestras rebeliones, fue herido por nuestro pecado. Fue el cordero que Dios me dio para que Dios pudiera pasar el umbral de la puerta de mi casa y pudiera Dios entrar a mi casa y hacer pacto conmigo. Eso es muy poderoso. Ahora, hay otros elementos. Continuemos leyendo. Dios honró el pacto del umbral al darnos a su Hijo primogénito como cordero, al cual sacrificaríamos nosotros mismos en el umbral de nuestras casas. Observen que nosotros hemos pensado que, bueno, a Jesús lo crucificaron allá unos señores romanos, ¿cierto? Lo condenaron una serie de líderes religiosos y el pueblo, y como que yo no tengo nada que ver. O sea, si eso fue que pasó allá, es algo tan lejano a mí, tan distante a mí, tan ajeno a mí, pero yo estoy creyendo en eso. Pero cuando yo pienso, no, a ver, voy a ponerme en el plan, yo soy una especie de israelita en el espíritu, y Dios viene y me dice, oye, yo le di a mi hijo como cordero de Pascua, yo quiero que tú lo sacrifiques para mí, quiero que su sangre corra por el umbral de la puerta, quiero que con esa sangre pintes los postes, el dintel, porque yo quiero entrar a tu casa, yo quiero entrar a hacer pacto contigo, yo quiero comer una cena de pacto contigo. Entonces yo debo estar pensando, oye, yo entro y vivo en esta casa, y cada vez que entro y paso por esta puerta, yo debo recordar, yo sacrifiqué a Jesús, yo sacrifiqué al Cordero de Pascua, y gracias a esa sangre, Dios entró a mi casa, entró a mi familia, entró a cada uno de nosotros, y tuvo y tiene cada día una cena de pacto con nosotros. Eso es muy poderoso. Debe cambiar nuestra vida, el tener claro ese concepto. Su sangre derramada en el umbral
Debíamos tomarla de la vasija tallada en el suelo y con hisopo poner la sangre en el dintel de los postes. Todo esto fue hecho en el proceso y muerte de Jesucristo. Nosotros lo aplicamos por fe a nuestra casa y vida. O sea, esta noche, si sientes orar, vamos a decir: Señor, yo acepto el sacrificio. Fue un sacrificio hecho en mi casa. No fue algo que hicieron allá 2000 años unos señores soldados romanos, una gente que no conoció que Él era el Mesías. No. Esto tiene que ver conmigo. Yo lo sacrifiqué por fe. Ya no va a ser algo ajeno, es algo que me pertenece a mí. Ahora, el sacrificio se hacía en la puerta, pero Jesús no solo es la víctima, Jesús es la puerta misma. Juan 19, ¿qué dice? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta. Jesús crucificado era esto. Este es el dintel. La corona de espinas es el dintel, es la cabeza, es lo que está arriba en la puerta. ¿Cuáles son los postes laterales? Sus brazos. ¿De dónde están los postes? Veámonos. Oiga, la puerta de mi casa tiene un simbolismo espectacular a partir de hoy. Debe tener ese simbolismo en tu corazón y en tu mente, ¿de acuerdo? Oye, cuando yo entro y salgo por mi casa, debo estar pensando: óyeme, estoy pasando a través del cuerpo crucificado de Cristo. Oye, arriba está su sangre. En la corona, con la corona de espinas derramó sangre de su cabeza. Sus brazos son estos dos postes. El dintel donde todo el resto de sangre fue derramado es esto. Él es la puerta. Cada vez que entre y salga de la casa debo estar diciendo: óyeme, Jesús es la puerta de este hogar. Jesús es la puerta. Él fue crucificado aquí. Él fue el cordero, pero también fue la puerta. Entonces, si entramos a la casa 3, 4, 5 veces al día, estarás recordando que Jesús fue muerto por ti, que Él es la puerta de tu casa. La corona de espinas es el dintel sobre los postes de la puerta. Los postes de la puerta son sus brazos. El umbral son sus pies. Entonces aquí está. El umbral son sus pies. Ahí tenemos el umbral. La puerta de tu casa y de mi casa serán una manera de estar haciendo memoria de Jesucristo como el Cordero, que es la Pascua de Dios para nosotros. Dios está en todo lugar, por eso le puso algo nuevo al pacto de umbral. Los antiguos no ponían la sangre en los postes y en el dintel. Dios hizo que lo pusiéramos, porque Él estaba mirando, queriendo darnos una sombra de lo que sería el Cordero de Dios, Jesucristo, más adelante. Dios está en todo lugar, en todas las direcciones. Es por esto que pide que pongan la sangre en los dinteles y en los postes. O sea, que por cualquier punto que miremos, por cualquier lado que miremos, la entrada de Dios a nuestra casa, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, por el lado, por arriba, por abajo, por donde quieras, solo será a través de la sangre de Jesús. Dios no entrará a nuestra casa a hacer pacto a menos que nosotros hayamos tomado y apropiado la sangre de Jesús como puerta de nuestra casa. Yo a Charo le decía en alguna época, decía: mija, esta casa es un santuario, tu casa es un santuario. Ahora, los judíos celebran esto, pero no tienen este entendimiento. Muchos de ellos no lo tienen. Ellos simplemente hacen comida, celebran, hacen un poco de cosas, pero ellos no han entendido eso porque ellos no han creído en el Mesías. Ellos no han visto todavía a Jesús como el Cordero de Dios, entonces no tienen el entendimiento que tú y yo tenemos hoy. Muy bien. La entrada está 100% cubierta por la sangre del Cordero. No hay otra manera de entrar. La entrada está, no, dice acá, no es un pacto parcial o terrenal, es un pacto espiritual. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en la casa donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros. Pero muchos de nosotros hemos pensado que la Pascua consistió en que Dios vio la sangre en el dintel, en los postes, y Él pasó por encima de la casa y no entró a esa casa, que solo entró a la casa de los egipcios donde no había sangre para darle muerte al primogénito. Entonces vemos a Dios como un Dios cruel que está dándole muerte a los primogénitos de los egipcios, no más. Y eso no es lo que Dios quiso mostrar. Dios lo que está mostrando es que Él verá la sangre en el dintel, en los postes, y Él entrará, pasará sobre el umbral de esa casa, entrará, cenará con ellos y ellos cenarán con Él. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Apocalipsis 3:20 está hablando del pacto de Dios en la Pascua a través de Jesucristo. Bueno, sigamos leyendo. Pasar significa caminar a través de la puerta, no encima. En hebreo significa arriba, a través o contra cuando es en sentido negativo, pero aquí Dios no está hablando en sentido negativo.
Dios está hablando de arriba o a través. Dios promete pasar encima, sobre o a través. Si Dios no cruza por encima de esa sangre, no hay ningún pacto. Dios necesita entrar a nuestra casa. Y Él solo entrará si por fe hemos aceptado que Jesús es la puerta, que Jesús es el Cordero y que nosotros lo sacrificamos. Dios pasó por encima del umbral haciendo pacto con los que eran israelitas. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Él es derramado dentro de la vasija que está en el umbral. Jesús es derramado, su sangre es derramada. Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá cena de pacto. Este es el pacto más increíble que cualquier cultura conociera. Dios entró en cada casa y como había sangre derramada, hubo un pacto y cenaron. El Espíritu de Dios está buscando hacer pacto con todo el mundo. En Egipto entró en toda casa y como había sangre derramada, había un pacto que se estableció y cenaron. Dios se propuso algo. ¿Qué fue lo que Dios se propuso? Voy a honrar el pacto del umbral con la sangre del primogénito. Dios se propuso, voy a llevar a cabo un pacto de umbral con el pueblo, pero el cordero, la sangre será la de mi hijo, mi primogénito, la sangre de Jesús. Entonces él donde veía la sangre, entraba por encima del umbral, no pisando la sangre, y entraba a cenar y a hacer pacto. Ahora, cuando él entraba a la casa de un egipcio que no había puesto sangre, ¿qué hacía entonces Dios? Dios había entrado a esa casa también, pero a darle muerte al primogénito. O sea, Dios quería ver sangre del primogénito. Por eso es que le daba muerte a los primogénitos, para que hubiera también en esas casas la sangre y él pudiera entrar adelante en pacto con ellos. Eso es increíble. O sea, Dios no entró a matar primogénitos por matar primogénitos. Dios dijo, ok, yo quiero tener pacto con cualquier ser humano y quiero ver la sangre del primogénito, porque yo estoy poniendo mi primogénito. El que acepte mi primogénito pondrá la sangre del primogénito mío, mi hijo Jesucristo. Y el que no, por no haberlo hecho, por haber desobedecido, pondrá la sangre de su primogénito. Pero la sangre de ese primogénito hará que yo pueda adelante entrar en pacto también con ellos. Es decir, Dios se propuso esto: voy a hacer pacto con todo ser humano, le guste o no le guste, yo haré pacto. Y si él no pone la sangre de mi primogénito, que es mi hijo Jesús, yo pondré la sangre de su primogénito, pero habrá pacto, entraré en esa casa también. Eso es muy poderoso. ¿Por qué hemos visto a Dios como un Dios cruel, matando primogénitos y no más en Egipto? No, Dios es Dios, Dios es bueno. Dios quiere pacto con todo ser humano. Un pacto mediante el cual Él pondrá sus leyes en nuestras mentes, las escribirá en nuestros corazones, perdonará nuestros pecados y seremos bendecidos por Él. Él dijo allá en la tierra de Egipto que Él iba a ejecutar venganza sobre todos los dioses de los egipcios. 12:12. Vamos allá a ver. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Si nosotros esta noche decimos en una oración sentida, Señor, yo no había entendido que tú eras la puerta. Yo nunca he orado recibiéndote como la puerta. Yo sabía que eras el Cordero de Dios, pero no sabía cómo se había efectuado el pacto a través de ti en la Pascua. Yo te acepto como la puerta de mi ser, como la puerta de mi casa, la casa física. Yo acepto la sangre. Yo sé que yo sacrifiqué a tu hijo. Jesús, yo te sacrifiqué. Y por ese sacrificio increíble, Dios ahora puede entrar a mi casa. Por esa sangre, por la fe en esa sangre. Y Dios establece un pacto conmigo. Y Dios va a ejecutar hoy juicio sobre todos los dioses de Egipto. O sea, todo lo que hay afuera espiritual que está en contra tuya. Dios va a ejecutar hoy juicio sobre tus enfermedades, sobre tu escasez económica, va a ejecutar juicio sobre la opresión espiritual que tienes, sobre la incredulidad que vives, sobre la frialdad que hay en ti. Dios quiere ejecutar juicio sobre todo eso en tu vida si tú aceptas entrar en el pacto del umbral a través de la sangre de Jesucristo. Ese es este día. Eso es lo que celebramos hoy. Por eso es digno de celebración. Simplemente que si no entendemos, pues el corazón está apagado. ¿Qué voy a celebrar? No tengo idea qué voy a celebrar. Pero estoy seguro que de aquí a un año, cuando estemos en Pascua, tú tienes un corazón diferente. Y vas a decir que hay que celebrar, celebremos como debe celebrarse, pues. Hagamos algo que sea mayor que el año anterior, ¿sí? Que haya una verdadera celebración, hagamos buena comida, oye, vamos con un espíritu gozoso. Oye, Dios es grande, Dios es bueno. Muy bien. Entonces Dios deja de ser Dios malvado que solo los está matando. Dios les dio oportunidad de poner sangre en sus puertas, pero no quisieron y sufrieron las consecuencias. Dios está buscando hacer pacto con cada uno de ustedes. Él quiere cenar contigo. Es todo sobre relaciones.
Cuando personas vienen a cenar a tu casa, ese cordero fue muerto por ellos y estás entrando en pacto con ellos. Invitar a cenar a tu casa a alguien es algo muy serio si tenemos entendimiento espiritual. Cenar es cuestión de relación, restitución y renovación. Entonces, por ejemplo, Dios pide, cada sábado estamos celebrando, estamos cenando. Entonces en la casa estoy, a lo mejor estamos con el cónyuge, estamos con los hijos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos celebrando con una cena de pacto. O sea, yo estoy diciendo, así como el Señor Jesús, el Cordero de Dios, murió y es la puerta de esta casa, yo también estoy dispuesto a morir por ti. Yo quiero entregar mi vida por ti. Yo quiero entregar mi vida por mi esposa. Yo quiero entregar mi vida por cada uno de mis hijos. Yo estoy hoy recordando, estoy hoy saturándome de una mentalidad de ¿qué? De cena, de pacto. Estoy pactando con la gente que estoy invitando a mi mesa. Entonces no puedo invitar a cualquier persona a mi mesa. Esto es algo maravilloso. Tiene un sentido impresionante. Y entonces sí uno ve que hay motivo para celebrar algo. Entonces, cenar es cuestión de relación, restitución y renovación. Ir a comer es pasar por un umbral para entrar en pacto con esas personas. ¿Qué hacemos cuando llega una persona a la casa? Abrimos la puerta. ¿Qué hace enseguida? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué hace la persona? Pasa el umbral. El pacto matrimonial tiene que ver también con el pacto del umbral. Por eso es que uno ve románticamente que el novio levanta a la novia. Es que los matrimonios se hacían en la puerta de la casa. Y entonces el novio alzaba a la novia para que la novia no fuera a pisar la sangre que había en la puerta de la casa, porque ella entraba en pacto con él dentro de esa casa. Entonces no es una cuestión romántica alzar la novia, es una cuestión totalmente espiritual. Hay tribus africanas donde la forma de casarse es poner una escoba tirada sobre el suelo, un pedazo de palo. Y entonces ellos pasan por encima de ellos, o sea, están simulando con ese palo, están simulando ¿qué? El umbral. Entonces ellos pasan por encima, ambos indicando que están entrando en pacto, en un pacto del umbral, que no están pisando la sangre del Dios que ellos están poniendo como Dios en su matrimonio. Es muy poderoso. Por eso Jesús viene y levanta a la novia. Primero nos levanta a encontrarnos con él en los aires. ¿Por qué levanta a la novia? Él está indicando eso. No quiero que la novia pise la sangre. Quiero que la novia sea pasada por mí a otra dimensión, a otra frontera, a otra vida espiritual. Recuerden, umbral significa frontera. Estamos pasando a otras dimensiones espirituales. El pueblo de Israel comienza con la Pascua. Ahora sí lo estamos entendiendo. O sea, entraron en pacto con Dios. Luego, ¿qué hacen? Comen el cordero, entrando en un pacto con Dios. Lo comen esa noche. ¿Qué hacen luego? Salen de Egipto al día siguiente. Y son perseguidos. Esta es la historia de nosotros. Esta es la historia de nosotros. Aceptas a Jesucristo como el Cordero de Dios, ¿cierto? Comes por primera vez la Pascua. Vamos a tomar esta noche la cena con un sentido diferente. Después de eso, ¿qué hacen? Salen de la opresión que tiene el mundo, que tiene las tinieblas. Pero una vez que sales, eres perseguido. ¿Por quién? Por la misma familia, por la gente amiga. Oiga, ¿usted en qué se metió? Le lavaron la cabeza. Oiga, los que se meten en eso les va mal. O sea, tienes persecución. Son perseguidos. ¿Qué viene luego? El bautismo en agua a través del Mar Rojo. O sea, es el bautismo en agua para ti. Y después del bautismo en agua, ¿qué hacen? Siguen hacia el monte donde van a recibir todas las instrucciones de Dios y donde recibirán el poder del Espíritu Santo para poder caminar en obediencia. O sea, la historia del pueblo de Israel es nuestra historia espiritual. Y hoy estamos entendiendo el comienzo. Entonces Dios pide que celebremos para que recordemos, para que volvamos a refrescar qué es lo que Él ha hecho y está haciendo sobre la tierra. Creo que cumplió en algo su objetivo esta noche. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Tiene la Pascua un sentido diferente para ti? Entonces pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a compartir la cena. Tomas una hojuela de pan sin levadura, tomas una copa de jugo de uva. Crea que en esta noche, con el entendimiento que Dios te está dando, habrá un obrar especial de Dios en tu vida. Si vienes enfermo, piensa que Dios sana. Si eres una persona que has estado luchando contra opresión espiritual, hoy es tu día. Si has estado luchando contra la incredulidad, hoy es tu día. Si tú dices, no he oído la voz de Dios, hoy es tu día, dile a Dios, hoy entro en pacto contigo y tú me hablas. Es el día para que esperes de Dios lo que has estado necesitando. No importa qué sea, Dios está hoy dispuesto. Recuerden, entramos en un periodo de milagros. Espere un milagro hoy. Quiera un milagro, desee un milagro para el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor de gloria. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres, Señor. Los invito a que cerremos nuestros ojos. Si estás de acuerdo con esta oración, la aprobarás. Si deseas repetirla, hazla. Y vamos a
vueltos hacia Dios, a proclamar lo siguiente. Digámosle esto: Padre nuestro, en este día me has dado entendimiento mayor al que tenía sobre la Pascua. Hoy entiendo que eres tú quien pasas sobre el umbral de la puerta de mi casa. Eres tú quien pasas sobre el umbral de la puerta a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Hoy sé que tú tienes una cena de pacto conmigo. Hoy haces juicio sobre todo Dios, sobre todo espíritu diferente al tuyo, todo espíritu de muerte, de enfermedad, de opresión, todo espíritu de corrupción, todo espíritu de incredulidad. Hoy es juzgado por ti. Hoy es echado fuera. Toda enfermedad de mi cuerpo hoy está echada fuera. Padre de gloria, hoy acepto que Jesús, tu Hijo, es el Cordero de Dios. Hoy acepto que Él es la puerta. Como Él dijo, yo soy la puerta. Jesús, te acepto hoy como la puerta. Te acepto hoy como el Cordero de Dios. Acepto que tú eres el Cordero que Dios me ha dado y yo te sacrifiqué para que hubiera sangre en el dintel, hubiera sangre en los postes, en el umbral, y Dios pasara a través de tu sangre hacia mí. Gracias, Padre de gloria. Acepto el nuevo pacto. Acepto el que tú escribas tus leyes, tus instrucciones en mi mente y en mi corazón. Que perdones todos mis pecados y que me des toda la bendición que tú tienes para mí. Padre de gloria, gracias. Hoy acepto la Pascua. Hoy acepto que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo fue crucificado. Y yo te doy tantas gracias. Dame la oportunidad de recordar cada vez que ingrese o salga de mi casa que la puerta debe recordarme de la Pascua, debe acordarme de un cordero sacrificado, gracias al cual tú entraste a mi vida, tú entraste a mi casa, tú entraste para obrar sobre mis hijos, para obrar sobre mi cónyuge, para obrar sobre mis generaciones. Padre de gloria, gracias, porque Jesús es mi puerta. Jesús es el Cordero. Jesús y su sangre me dan toda esta bendición. Padre de gloria, bendigo este pan, con el cual hago memoria del cuerpo de Jesús, el cual se dio a sí mismo por mí. Hoy declaro que Jesús fue molido por mis iniquidades, fue herido por mis rebeliones, y por sus llagas fui curado de toda herida en el campo afectivo, de mis emociones, fui curado de toda enfermedad física. Gracias, Padre. Hoy también, Señor, tomo esta copa y la bendigo, haciendo con ella memoria de la sangre del nuevo pacto, sangre que fue derramada por Jesús para el quitamiento de todos mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre de gloria, porque hoy tú cenas conmigo y yo estoy cenando contigo en una renovación nueva, poderosa, dramática del pacto contigo. Padre de gloria, gracias. Señor, en pacto, háblame, en pacto, hazme saber que eres el Dios vivo. Háblame, Señor, en sueños, visiones,
palabra audible. Guíame. Tu palabra dice que solo tus hijos son guiados por tu Espíritu Santo. Dame la guía, Señor, porque estoy en pacto contigo, porque me ha agradado que tú entres a mi vida, a mi casa, a mi descendencia, y yo te doy gracias por tanto amor. Bendito seas. Nació de ti el querer pasar el umbral de mi casa, el umbral de mi ser. Nació de ti y yo te doy tantas gracias hoy en el nombre de Jesús.